Y está Alfonsina para darle la bienvenida a nuestra licenciada en psicología, Silvia Andrés. Hoy tal vez más necesitada que nunca. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, María? Bien. Bueno, bienvenido sea que esté la necesidad, esté el deseo y haya un analista que pueda escucharlo. Está buenísimo. ¿Está muy feo afuera? Vos que venís. Yo cuando llegué estaba feo, pero ahora noto que está un poquito peor. ¿Puede ser? Está lluvioso, Ajá. Está más gris, está más invierno parece, ¿no? Está raro, ¿viste? Entre la humedad platense que tenemos y esa lloviznita, sí. Y da para hablar de temas profundos un día así. Obviamente. Yo no sé si alguna vez lo hablamos, porque en tanto tiempo por ahí ya lo hablamos y perdón si me equivoco. Si lo hicimos en la otra emisora, así que sería un tema nuevo para esto. Pero como traía hoy, porque fue el aniversario del nacimiento de Kafka, el 3, sí. Ayer, yo había traído La Metamorfosis para ver si había tiempo de comentarlo un poquito, un libro bastante conocido. Porque es bastante leído en la escuela. Yo no sé si alguna vez hablamos de este libro y no sé si lo leíste, tal vez sí, tal vez no. Vos sabés que me traes a la memoria que uno de los temas, justamente en la otra radio, ¿no? Venía con esto de la metamorfosis y lo quería ligar al tema del psicoanálisis, ¿no? Así que no estamos tan lejanas. Porque antes hablábamos de psicología y literatura. Exacto. Que después nos separamos de ahí. Nos quedamos focalizando en psicoanálisis. Exactamente. Así que no estamos tan distantes, María, de aquellas últimas emisiones y esto que trae por este aniversario, ¿no? Porque, como recordará seguramente el oyente, habla de no tanto un cambio físico como supone, sino hay todo un cambio interno, todo un proceso interno por situaciones que va viviendo el protagonista. ¿Es común para cualquier persona que se sienta como se sintió Samsa? Justamente el personaje atraviesa esto, ¿no? Esto que definís tan claramente, María. Que los cambios no son ni solamente físicos los que podemos ver y los que podemos dar cuenta o ser conscientes, claro, sino justamente aquellos tan profundos, esto que decías, este tema profundo que podemos reflexionar en un día como hoy. Bueno, la profundidad puede ser lo inconsciente. Ajá. Y tal vez aquello de lo que no sabemos que nos pasa, pero que en algún momento nos damos cuenta que algo ha pasado. ¿Y cuándo empezó esto? ¿Y cuándo comenzó a transformarse? ¿Y para dónde voy? ¿O a dónde llego? O sea, son más preguntas que respuestas en esta metamorfosis. Son cosas que están en el inconsciente que por ahí cuando nos damos cuenta que algo pasó, pero no sabemos desde cuándo. ¿Es así lo que más o menos querés decir? Bien. A mí me gusta focalizar mucho en analogías porque me parece que es más claro, y sobre todo en la radio, ¿no? Claro. Un llamado de un paciente hoy, un audio, consultándome que no sabía qué le había pasado, pero que ver la foto de su pareja fallecida hace un tiempo le produjo una angustia desbordante. Tenía que hacer la consulta con el psiquiatra entre hoy y mañana, pero la pregunta era ¿qué me pasó? Es decir, estoy para atrás, retrocedí, y yo que me sentía bien y que podía disfrutar a la familia o pasear. ¿Qué me pasó con esto? Estoy mal. ¿Y por qué ahora, no? Era la pregunta, ¿por qué ahora? Claro. ¿Por qué esa foto que miro siempre, un poco relatando esto que vos traés como pregunta, María, ¿por qué hoy me produjo esto? Me tomo el tiempo para volver a escuchar el audio del paciente y poder responderle. Y esto lo transmito ahora con vos y con los oyentes. Esto nos pasa a todos, no solamente un duelo, digo, ¿no? Claro. Nos pasa esta metamorfosis que no sabemos para dónde va.
Mi respuesta fue tranquila. Comentáselo si lo necesitas o si querés o si lo considerás al psiquiatra, pero este es el proceso de un estado de duelo. ¿Y qué me pasó con esto de la angustia? Porque la angustia estaba. Claro. Y una foto que ves a diario, que ves frecuentemente, que hasta lo recordás, hablás, o sea, bueno, pero un día la angustia dijo, tengo algo para decir. Necesita expresarse. ¿Sin ningún motivo puede suceder esto? ¿Sin que haya pasado nada más? Nada más. Ajá. Buena tu pregunta. ¿Pasó algo diferente? Porque era la pregunta del paciente. Claro. No. ¿La foto la cambié de lugar? ¿Fue en otro momento que la vi? No. ¿Me pasó algo a mí en algún momento con esa situación? ¿Por qué la foto? Porque esta vez la foto tocó un punto donde la angustia está. Y desbordó la angustia, y lo que muestra para la tranquilidad de este paciente es el proceso de duelo. Claro. O sea, estás en un proceso de duelo. Ha perdido no solamente un ser querido, una historia de amor de muchos años. Claro. Y entonces le pregunté, ¿no amerita una historia de amor de tantos años? La angustia que a veces sobreviene sin saber por qué. Claro. A lo cual me dijo, te agradezco tus palabras, Claro. porque ahora me quedaré con mi angustia. Claro. Es decir, dándole un sentido a esa angustia, ¿no? Es decir, y dándole un sentido de valor a la historicidad de uno, ¿no? Hay, no sé si, está escrito en algún lado el tiempo del duelo de lo que fuere, una muerte, una mudanza, no sé, una separación. Hay un tiempo que dice, te tenés que pasar, no sé, 3 meses. El psicoanálisis aquí aportó algo para mí importantísimo a esta pregunta que haces, María. Durante mucho tiempo la psiquiatría y las obras sociales tomaban como algún tiempo, ¿no? De, bueno, en tantos meses o en un año se trabajaba, se hacía el trabajo de duelo, y muchas veces la psiquiatría decía, en otros momentos, las más ortodoxas, las más resistentes, a los 6 meses, fuera de esos 6 meses ya estamos entrando en la melancolía. Claro. El psicoanálisis vino a decir, ni melancolía, ni 6 meses, ni un año. El proceso de duelo es tan particular como la vida misma de uno, el DNI, y el proceso en el que uno pueda, necesite y elabore ese tiempo. Es decir, los resabios le llamamos a veces de esos duelos. Uh-huh. Entonces no ponemos un límite a, es decir, si algún síntoma de aquello que uno da cuenta de que viene asentándose, o aparece algo diferente donde está relacionado con esto, lo miraremos, lo escucharemos desde un otro lugar. Pero el proceso de duelo es tan particular como los anteojos que usamos, el par de calzados que utilizamos porque nos es más cómodo, el DNI nuestro, la historicidad. Un día como hoy para alguien puede ser horrible y para otros puede ser maravilloso. Claro. Es decir, es tan particular como esto. ¿Y por qué, que creo que también lo hablamos ahora que estoy pensando en la pregunta, pero no importa, el público se renueva? ¿Por qué una mudanza? Lo de la separación lo podría llegar a entender, pero ¿por qué una mudanza, no de casa, pero sí de pueblo, de ciudad o de país, es tan doloroso también? Inclusive la mudanza de casa, es aunque decir, estés en la misma ciudad. Aunque estés en la misma ciudad, Ajá. Aunque sea el mismo barrio. Mira. Y te voy a responder a esto. Uh-huh. Lacan dice, son signos vitales en la vida de un sujeto. Claro. Y cuando nombra los signos vitales Lacan, dice, los casamientos, los divorcios, las separaciones, entre ellos la mudanza, ¿no? Es decir, nacimiento, muerte, me caso, me separo, y entre ellos dice la mudanza. Lo puedo decir así desprolijo porque Lacan nunca dijo este es más importante que el otro. Claro. Dijo son signos vitales en la vida de un sujeto. Cualquiera de ellos, no importa el orden, no importa la cronología, ese atempo del que siempre hablamos, María. Lacan trabaja mucho el tiempo lógico. De hecho, en 10 minutos uno puede hacer una síntesis de qué es el psicoanálisis en la radio. Sí. Lo hicimos, María, sí. En la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque había 10 minutos. Entonces en 10 minutos tengo que explicar a un auditorio qué significa
hacer esto en tu espacio. Entonces, Lacan cuando marca esto como signos vitales, claro, esto que decís, todos entendemos, bueno, claro, sí, el nacimiento, claro, bueno, sí, una muerte, bueno, sí, me caso, sí, me separé, claro, sí, pero ¿y la mudanza? ¿Por qué la coloca en el mismo lugar que cualquiera de ellos? No jerarquiza ninguno, porque en la mudanza, así sea en el mismo barrio, lo que mudamos no son objetos solamente. Claro. Y en todo caso, cada objeto está significado desde la propia historia, con el afecto, con el recuerdo, con la alegría, con el dolor, con algo que pasó en lo episódico, ¿no?, de dónde estuvo intervenido ese objeto, que para uno es significativo y tal vez para otro no. Y digo esto porque es importante relacionarse con esto del objeto, porque nosotros seguimos siendo sujetos parlantes, sujetos deseantes. Claro. ¿No? Es decir, no somos objeto de, en el mejor de los casos, no pasamos a ser objeto de un vínculo, de una relación, de un trabajador, del mundo mismo, sino seguimos siendo sujetos deseantes, parlantes, ¿no? En esto de la necesidad y el deseo que planteabas al principio. Todo objeto cargado de nuestra significación en una mudanza tiene un peso. Un peso de valor, un peso de dolor, un peso de pérdida, un peso de alegría, un peso de sorpresa. A veces cuando nos encontramos con algo que pensábamos que estaba perdido, por ejemplo, y decimos, y lo encontramos, lo perdí en la mudanza. Sí. Y uno dice, ¿qué perdió en la mudanza? ¿El objeto solamente? Claro. Entonces, ahí damos cuenta, y siempre te agradezco tus preguntas, porque tenés una buena escucha siempre, hasta entrando por Kafka y la metamorfosis y todo esto. ¿Cuánto más tiene que ver todo lo que nos circunda como sujetos de lo que nosotros mismos pensamos? Ajá. ¿Cuánto más somos, ¿no?, de lo que nosotros creemos que nos pasa? ¿Cuántas cosas nos pasan sin darnos cuenta que nos pasan? Cualquiera te dirá, mira, yo me mudé 11 veces y a mí no me pasó nada. Bueno, ya que algún síntoma que entró en terapia ha tenido que ver con la mudanza. Estás mintiendo. Claro, desde algún lugar hay una negación, hay un no, ¿qué me va a hacer una mudanza? Si yo sabía que me iba a mudar, si me mudé a un lugar mejor, si no sé cuántas cosas, hasta que aparecen los síntomas. Ahora, desde la propia experiencia, ¿no? Mudarte, por ejemplo, si vos te mudas de la casa de tus padres porque te vas a casar y vas a vivir con una persona que elegiste, hay una mudanza de casa, de objetos, pero se supone que lo haces para ser más feliz. ¿Ahí también hay duelo? Bien, María, te voy con otra analogía. Vamos. Una paciente se casa tal cual lo describís, saliendo de la casa paterna, de los parentales, se casa con la persona que eligió, feliz, y de hecho ella reconoce haber sido feliz los años que tuvo su matrimonio, fallece muchos años después de estar casado y formar una familia. Sin embargo, lo que relataba esta paciente era que cada vez que se iba de la casa de los padres, ella se subía al autito que tenían, a la motito que tenían, y la angustia era desbordante con su pareja. Y la pareja en un principio le decía, pero bueno, extrañás, bueno, claro. Bueno, pasamos un día lindo, tenías ganas de que sea más prolongado. Bueno, pero ¿qué te pasa conmigo? O sea, ¿qué pasa? Vamos a nuestra casa. O sea, ¿no? La pregunta de la pareja, ¿no? Y ella no siempre podía responder, porque decía, todo lo que respondía sentía que no era interesante. Pero no sentía que mentía, sentía que no era así. Por eso cuando vos decías mentira, no siempre es una mentira. Ajá. Está obviamente el mentiroso, no lo vamos a negar. Sí. Pero no siempre es una mentira, a veces creo que es esto. Entonces ella decía, todas las respuestas que yo le daba a mi pareja durante años, porque me pasó todas las veces que salía de la casa de mis padres, sentía que le estaba respondiendo algo, pero algo no era. Y él insistía en
la pregunta si ella no había sido feliz con él, si el encuentro con la pareja y con la familia no era lo que ella quería, el trabajo que tenía. Y ella decía, no es esto. Bueno, cuando entra esto como síntoma, como pregunta del paciente en una terapia, donde la respuesta no le alcanza. Claro. ¿Viste? Como cuando un médico dice, no me alcanza, no llega. Entonces uno dice, bueno, deriven. Entonces la salud mental la que está en juego aquí. No sigamos buscando algo que no está, deriven. Bueno, el paciente un poco desde algún lugar hace esto, ¿no? Es decir, esta paciente lleva esta pregunta de años, más de 30 años de estar juntos con esta pareja. Una vida entera. La vida, él fallece y él ya elaborando el duelo de esta pareja, dice, nunca pude responder en realidad cuál fue el motivo de que yo tenía tanta angustia. Por eso lo lleva a terapia. Primero el duelo, como corresponde, porque estaba de duelo no resuelto, con lo cual es lo que corresponde en una terapia, porque es un obstáculo, diría Freud, si hay un duelo no resuelto y nosotros entramos como analistas por otros lugares y el duelo no resuelto está ahí dando vuelta, ¿no? Y no resolviéndolo, no entrando a esto. Entonces resolvamos el duelo y después aparecerá esto de la sintomatología que presenta o la pregunta que sostiene un paciente. Proceso analítico, y en un momento descubre que esa angustia tan sostenida durante tantos años y donde ella pudo responder lo que podía, pero sabía que no era lo que es, ¿no? La cosa, diríamos, ¿no? En términos filosóficos, lacanianos. Había un vínculo con su padre no resuelto. Y ese vínculo, cuando ella se casa, lo tiene de una manera con su padre, pero en análisis da cuenta de que nunca lo tuvo resuelto. Lo que le quiso decir, lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que le pareció que estaba bien, lo que no. Tuvieron otra forma, es decir, el padre iba a visitar a su hija casada y charlaban, pero esa charla no era justamente su angustia. Su angustia fue justamente como una muerte le representó otra muerte, ¿no? Y donde ella se decía a sí misma, ya murió mi padre, ya murió mi pareja, yo no quiero morir sin saber qué era lo que me pasaba. Y ahí cuando ella entra en esta historicidad y en ese vínculo dificultoso, el que no se dio cuenta, el que no pudo, el que no dijo, y dijo, era esto lo que quería decir. Claro. Entonces uno da cuenta de esta pregunta tuya, María, no es que mintió, dijo hasta donde supo. Claro. Y cuando lo descubre en terapia después de mucho tiempo, es donde es el sujeto mismo, el paciente, dice, es esto, era esto. Y esto es más allá de que ya no esté ni el papá ni el marido, por lo menos para ella es útil, no importa cuándo sucedió, pero para ella sí. Lo sana el vínculo en la parte de ella, sí, sin lugar a dudas. En la parte de ella por lo menos. Sí. ¿Qué significa desde el psicoanálisis un duelo no resuelto? ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, porque a veces pensamos y consideramos que el duelo lo resolvimos y sí, lo lloré, o sí, no lo lloré, o me fui a trabajar, o dejé de trabajar, o no sé cuántas cosas podemos decir desde todo lo consciente que pensamos que lo sabemos. Y a veces los síntomas que aparecen en la terapia, cualquiera dirá, ¿pero qué tiene que ver este síntoma si a mí me duele el dedo con la muerte de mi madre, de mi padre, de mi pareja? Y uno tiene que hacer todo un recorrido para decir, mira, este dolor del dedo que vos me decís, que los médicos no saben qué hacer porque ya no hay diagnóstico, no hay, parece que no hay dirección de cura. Claro. Bueno, acá la hay. Porque este dolor del dedo remite a situaciones no resueltas. Claro. Y cuando entramos a esas situaciones no resueltas, generalmente nos encontramos con los duelos no resueltos. No son los únicos. Una mudanza puede ser no resuelta, una separación puede ser no resuelta,
una vida, un nacimiento, una muerte, un casamiento, una pareja. O sea, hay tantas cosas de uno en lo vincular que uno es y se relaciona con un otro. ¿Cuántas cosas resueltas no tenemos? Es como tener todo, yo lo grafico así como tener las guirnaldas puestas de un cumpleaños que todavía no se hizo, ¿no? Ah, bien, está bueno. Sería algo así como no entenderlo, que no poder enfrentar esa pérdida o esa persona que ya no está, ese vacío. Sería algo así, no resolverlo, saber qué sucedió, pero ¿y ahora qué hago con esto? Sí, puede haber negación justamente por el dolor que esto causa. Claro. O puedo apurarlo porque entonces me lo saco de encima, sería, claro. ¿no? Y uno no se saca nada de encima, ¿no? Es todo un proceso y es como vaya y como uno puede. Claro. Por eso muchas veces esto siendo acompañado se transita de otra manera. Claro. O al menos el cuerpo no registra la sintomatología, o al menos los vínculos cercanos no están siendo receptorios de todo esto que no tiene nada que ver con nada ni con ello, pero que uno de alguna manera, o sea, está paciente, lo tramitaba con su pareja. Claro. Se angustiaba cuando salía de la casa de los padres. Claro. O sea, llegaba angustiada a la casa de ellos como matrimonio, con lo cual, mira si no. Y esa angustia puede traspasarse o trasladarse a las nuevas generaciones, no sé, a los hijos de esta, suponiendo que los tuviera, pueden estar sufriendo esta angustia también. Al preguntarme por esta paciente, porque la analogía me parece así rica en esto, ¿verdad? ¿No? Es decir, creo que todos lo podemos entender más fácilmente que no teorizar al psicoanálisis. Esto dejémoslo para técnicamente para las charlas entre analistas. Sí. Esta paciente, al sanar ese vínculo con ese padre, sana su parte. Sí. En ese vínculo defectuoso, difícil, bueno, todo lo que le costó. Pero hay otro beneficio, que esa parte sana hace que su trascendencia, hijos y nietos, no carguen con esta historia, no carguen con esta mochila que no les pertenece. Y ella dirá, no, pues yo no le cargo ninguna mochila, sería incapaz. Y uno le dice, bueno, usted sería incapaz, pero se la está cargando si no lo resuelve. Sería decir, lo que uno cree que cuando uno está en análisis solamente sanamos por una cuestión propia de historicidad, no, el psicoanálisis es mucho más amplio que esto. Nunca nos quedaríamos en ese lugar tan egocéntrico, si querés narcisista, de ser el sujeto sol. No, es el sujeto y su historia, pero la trascendencia de lo que podemos asegurar los analistas, hoy usted se hace cargo de esto suyo, pero su trascendencia no tiene la carga en esa mochila. Claro. Mira, si no hay salud, ¿no? A partir de un sujeto que puede elaborar lo que cree o lo que consideró que estaba resuelto. ¿Esto siempre se pensó así, Silvia, de no hacerle cargar la mochila a los que vienen, o es algo más o menos nuevo? No es nuevo, sí se lo escucha más. Si los que hemos sido y seguimos siendo estudiosos del psicoanálisis, sea volver a Freud, Lacan y todos los contemporáneos, sabemos muy bien que esto estuvo hasta en el anteproyecto freudiano. Freud habló de lo filogenético, es decir, el síntoma que entra a terapia, a sesión, bueno, dentro de las posibilidades de llegar a generaciones hacia arriba, veremos si algo de todo este síntoma tiene que ver hacia arriba. También nos estaba diciendo, si lo sanamos hacia abajo, sanamos. El maestro todo no lo podía escribir. El maestro dijo, yo hago esta teoría psicoanalítica, los que vienen detrás mío serán los que continuarán en esa lectura, en ese estudio, en esa investigación, esta continuidad de la que vos te estás preguntando. Con lo cual, hoy tenemos muchas disciplinas inclusive que hablan de esto con otros términos y con otros títulos, a lo cual siempre respondo desde el psicoanálisis, esto no está descubierto hoy, esto está en el anteproyecto freudiano, fin del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, solo que los que podemos o tenemos ganas, el interés de cumplir con esto que alguna vez, claramente el maestro lo decía, o sea, yo soy mortal como cualquier otro, un día muero con una importancia en lo que era todo el psicoanálisis, rompiendo la estructura de un paradigma en la ciencia, pero
sigan ustedes, Claro. los que siguen siendo contemporáneos. Lacan vuelve a decir, muchachos, volvamos a leer a Freud, decía, porque nos estamos yendo de la teoría freudiana y tenemos que volver para poder continuarla y hacerla de hoy, hacerla contemporánea, hacerla necesaria a la sociedad que hoy teníamos en ese momento. Bueno, hoy somos los que estamos, los que necesariamente seguimos y continuamos en esto, que no es una lucha, es una lectura a una necesidad, como vos abriste tu programa hoy en esta pregunta, la necesidad de algo que es justamente ahí donde el psicoanálisis escucha y dice, bueno, a ver, ante esa necesidad, ¿qué aporta el psicoanálisis? Claro. ¿Qué recursos es el que tiene? Pero si no lo tenemos, empezamos a buscar, a ver, en ese tejido de esa trama psicoanalítica, qué es lo que está pidiendo un paciente en ese reclamo, porque lo que quiere aliviar es su padecimiento, es su angustia. Claro. Que hay mucha diferencia entre Freud y Lacan. Esto siempre te lo quise preguntar y no sé por qué nunca te lo pregunté. Es que te diría que hasta es una pregunta tipo mito de sí. Social. Claro. A veces vos entrabas a la carrera y te decían, ¿vos qué vas a hacer? Recién habías pisado la puerta de la facultad. Freudiano, lacaniana, te decían, ¿no? Claro. Entonces, o sea, Freud, sin lugar a dudas, es el padre del psicoanálisis. Y en esta historia que te decía, Lacan no es versus Freud. Claro. No, lo que Lacan dijo es volvamos a Freud para continuar. Claro. Entonces Lacan toma mucho el tema del lugar del analista, trabaja mucho el lugar del analista, los tiempos lógicos, él trabaja con otra mirada, si querés, desde la lógica, la matemática, desde un lugar diferente, aportando y sumando, multiplicando. A mí no apartándose. No, claro. la base es Freud. Por eso dice, hasta en estos términos, si querés, populares, muchachos, claro. sentémonos a releer a Freud, claro, dice, claro. Porque a partir de ahí podremos continuar aportando lo que creemos, lo que no está y lo que habrá que seguir pensándolo. Versus no. Lo que pasa es que en nuestra sociedad siempre queda bien. O sos de Boca o sos de River. Acá, o sos de Freud. ¿Soy hincha de Freud o hincha de Lacan? Es un mito social, real. Sí. Y a su vez, como analistas, uno puede decir, bueno, pero es diferente un analista freudiano que lacaniano porque tiene otra forma de escucha o de atención. Yo lo sigo escuchando. Si vos me preguntás a mí con 30 años de analista, yo lo que digo es, desde mi humilde posición de analista platense, es, si seguimos leyendo a Lacan, hablo de construcciones, de interpretaciones, de explicaciones. Bueno, te puedo hacer un sinnúmero de otros subtítulos de lo que dijo Lacan que tenía que aparecer en una sesión. Lacan era alguien que con un paciente se subió al auto y hizo la sesión en un auto, por ejemplo. Entonces, me parece que hay muchas veces esto de encasillar a alguien desde un lugar de una escucha latente solamente es empobrecer la teoría lacaniana, inclusive, porque Lacan dijo mucho más que o sea, una forma sola de escucha. Él habló muchísimo del lugar del analista, justamente desde el trabajo del analista. El trabajo es del paciente en análisis, claro, pero el aporte, la intervención, la construcción, la explicación, la interpretación y etcétera, 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 es trabajo del analista con este paciente que recurre en esos minutos de sesión, claro, a poder resolver algo de su propia historia. Me quedó clarísimo la disputa mítica que no existe, pero seguirá existiendo seguramente, porque aparte queda lindo. ¿Y vos qué sos, freudiano o lacaniano? Sí, de hecho, por eso claro, lo digo desde mi humilde posición de analista, y siendo una lectora permanente del psicoanálisis y hasta los contemporáneos y hasta los que no son psicoanalistas sino abarcan otras disciplinas, pero te vas a encontrar con alguno que diga no, yo soy lacaniana, no, y no sé si dirán versus, pero claro, tal vez digan esa diferencia
me parece que siglo XXI, esa diferencia en alguien que dijo volvamos a Freud para releerlo y seguir trabajando porque el maestro ya no está, me parece que no nos queda grande si pensamos que en una disputa nos queda grande. A mí cuando me han preguntado, cuando comentaba que hacía terapia, ¿y qué hace freudiana? Y qué sé yo voy a terapia. Qué sé yo, está bien tal vez desde el desconocimiento total, pero si a mí me sirve, me hace bien, y qué sé yo de dónde viene. De algún lado llega. Es que justamente das cuenta como paciente, María, lo necesario en un encuentro con un analista, como yo lo llevaría a cualquier plano de la salud, ¿no? Sí. Uno hasta para ir a un negocio, si el verdulero te trató mal, no te gustó, no te contestó lo que vos pedías, vos decías, mira, lo vende más barato, pues yo me voy a otra verdulería. Uno lo hace cotidianamente, sí. Esto, cuanto más con los profesionales de la salud, sí. Donde hay un vínculo que se genera con el paciente. Bueno, es esto que decías, mira, yo no sé, a mí me hace bien, decías vos, bueno, es decir, a mí lo que vengo a buscar lo encuentro, claro. Bueno, mira si no es más que un motivo para continuar con ese análisis el día que uno decide hacer un cierre, hacer un descanso y va con otro vínculo, pero me parece que esto, si uno lo lleva al plano cotidiano, ¿cómo no vamos a pensar en la salud de estar con un vínculo donde la empatía, la transferencia, pero nosotros necesitamos esa transferencia de amor dicha por Freud, es decir, si no hay transferencia de amor, no hay dirección de cura, decía el maestro. Claro. No hay posibilidad de cura. Por eso uno no es que se enoja con un paciente o le dice que se vaya. No, lo que dice es: el deseo de sanación vos lo tenés, yo te devuelvo tu deseo de sanación porque no es mío, es tuyo que sos el paciente, pero si no soy yo el analista que estás buscando, o este no es el espacio donde vos te encontrás, tranquilo, vos con tu deseo seguí buscando. Claro. Tenía una pregunta y por escucharte se me fue, maldito sea. Ya vendrá y si no viene no hay problema para la próxima. Pero no quería dejar pasar, porque lo nombraste medio así a las apuradas, agradecerte aquellos 10 minutos en la presentación del espacio La Brújula del Sur en el marco de la Feria del Libro, porque fue como hacer este ratito mensual, porque pudiste, y me lo dijeron después, no es una cosa que me pareció a mí nada más, lograste resumir en 10 minutos todo lo que había sucedido hasta ese momento. Esa capacidad de síntesis porque escuchás, observás, estuvo buenísima y te quería agradecer públicamente porque, bueno, no nos habíamos vuelto a ver y estoy tratando de agradecérselo a cada una de las personas que estuvieron. Así que gracias, Silvia, por ese día, por esa síntesis, por esa palabra precisa que siempre tenés, y me acordé lo que te quería preguntar, así no te di tiempo a nada. ¿Vos hacés docencia o simplemente te estás dedicando al psicoanálisis? Digo, por la claridad, cómo explicas las cosas. Creo que la docencia no ha sido mi fuerte en cuanto a elección, pero durante 5 años de la carrera he sido ayudante alumna en Psico 1, que era todo Piaget, con lo cual reconozco que mis años en la cátedra trabajando con Ricardo Ruiz fui aprendiz permanente de todo lo que podíamos transitar en esa cátedra. Y sin elegir la docencia, es él el que me elige como ayudante alumna después de un examen final. Es donde hasta, ¿viste? Cuando hasta te gusta lo que no pensaste que no te iba a gustar o no te gusta. Sí. De hecho, cuando me recibo, Ricardo me vuelve a llamar para seguir como graduada y le digo, mira, Ricardo, en realidad yo vuelvo por una cuestión de afecto con vos. A mí no me interesa la docencia hoy, le digo, para mí era el tema del consultorio, el poder trabajar en forma independiente, pero se lo agradecí igualmente. Me presenté, creo que fue el currículum más feo que presenté en mi historia, porque era evidente que no quería que me llamaran, pero justamente él lo sabía, por eso lo comento.
y en su momento cuando estaban eligiendo a la persona que iba a dar lo que yo durante 5 años trabajé con él, él dijo, bueno, sé que no lo vamos a elegir, pero yo lo que quiero agradecer o decirle a mis colegas es la posibilidad de dar cuenta de que un alumno, cuando se lo elige como ayudante alumno en una carrera, es tan eficaz o tal vez mejor que cualquiera de nosotros cuando está dando su teórico, y eso él lo dignificaba mucho, con lo cual eso para mí es un respeto total. Claro. Hoy te diría que hay pacientitas mías que están en la carrera de psicología y me han pedido para próximos años que abra grupos de psicoanálisis para que pueda tramitar mi experiencia con los que recién comienzan o hasta con estudiantes. Entonces eso es en los puntos suspensivos, si querés, a tu pregunta, mi próximo lugar de la docencia. Sí, porque sos muy clara, no sé, pues se supone que, viste, siempre hay algún profesional que es excelente en lo suyo, pero cuando tiene que bajarle al público en general, hace agua. Y con vos siempre me pasó de entenderte, creo que todo el mundo, porque el otro día fue el ejemplo vivo, todo el mundo entendió lo que dijiste, en el momento no estuviste preparándolo, porque no hubo manera de prepararlo antes, porque fue todo así rápido. Así que me alegro muchísimo que vayas por ese camino, pero no abandones nuestro programa. No, pues acá también estás haciendo docencia, aunque sí, no parezca. Ya les dije que me van a tener que decir, vamos, que tenemos que salir. Si no, aquí estaré, porque para mí es un placer y eternamente agradecida, no, por favor, porque ese lugar que vos le das al psicoanálisis, yo soy una representante simplemente, ¿no? Pero el lugar es el psicoanálisis, tanto acá como en la Feria del Libro, como lo dije, es lo placentero, es la lucha de muchos años de muchos antes que uno y de los que vengan después también. Claro. Entonces, eternamente agradecida, no, María. Por favor, Silvia. Bueno, como siempre, sin saber de qué íbamos a hablar, hablamos. Así que tenemos que seguir así, Silvia. Que tengas un buen fin de semana, te iba a decir, no nada que ver. Tengas una buena semana, un buen mes. Nos estaremos encontrando cuando nos encontremos. Creo que es el primer lunes de agosto, bien, si mal no recuerdo. Así que bueno, que tengas unos lindos días. Y para mí, cuando hoy lo dijiste, para mí hoy es un día maravilloso. A mí me gustan estos días. Así que feliz día. Así lo hemos hecho juntas, María, como siempre, en nuestro recreo. Gracias, Silvia.